Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día nos acompañen en este subpodcast Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, les agradecemos muchísimo su sintonía, que nos regalen parte de su tiempo para estar escuchando, analizando con nosotros y adentrándose en estos temas tan interesantes que desarrollamos en este subpodcast. Como siempre, tengo el gusto, el placer de estar con mi buen amigo, mi camarada, el sultán Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del día en que o la hora en la que nos escuchen. Y muy bien, Ata, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy bien, pues, feliz de estar aquí en otro podcast, en esta segunda parte del análisis de las telenovelas que estamos haciendo, Pero otra ¿no? vez, hoy vamos a pasar de La Rosa de Guadalupe a Lo que callamos las mujeres. Excelente, ¿no? Va a estar buenísimo este podcast. Pura cultura, Pura cultura, qué pura elegancia la de Francia, como hablábamos ayer. cosa fina. Pura cosa fina. Como diría Patricio, levanta el meñique así. Exactamente. Bueno, como quedamos en la primera parte de este podcast hablando sobre lo que es la cultura Rastafari y el consumo de la marihuana, en esta segunda parte vamos a continuar, mejor dicho, Miguel nos va a seguir ilustrando con el desarrollo, el contexto histórico de todo lo que lleva este aspecto del consumo de marihuana, cómo se ha desarrollado y sobre todo también adentrarnos en la cuestión de la cultura, la tribu urbana o cómo se considera la cuestión de los Rastafaris. Así que Miguel, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Va, muchas gracias, Grace. Y bueno, como lo habíamos mencionado ayer, pues también este programa va con respecto al estigma que se crea a partir de algunas creencias o de algún tipo de, de problema físico o algo que se le atribuye a las personas, ¿no? Y también cabe mencionar que no soy un experto en el tema, sino que simplemente fui una persona que por 2 años más o menos, 2 o 3 años, fui parte del movimiento o de Rastafari, que más que religión, como ya lo había dicho ayer, es un movimiento político religioso y que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, este, pues más como su estructura dentro del grupo, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer así como una pequeña remembranza histórica de cómo ha sido el surgimiento y cómo ha cambiado a través del tiempo el movimiento del Rastafari, Rastafarianismo o Rastafarismo, todo está bien dicho, para que no venga algún mamador a decirnos que está mal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el movimiento Rastafari surge en Jamaica en 1930 aproximadamente y tienen como principal vocero o el que empezó todo el movimiento se llama Marcus Garvey, que era pues digámoslo así, como un revolucionario en las islas de Jamaica. Este Garvey predicó o dijo algunas palabras muy importantes que se quedaron grabadas como para todos los que somos como, o éramos, o pertenecen al rastafarismo, que decía que era mirar hacia África, donde se coronará a un rey negro, ¿no? Y poco tiempo después se corona a Haile Selassie, que vendría siendo el emperador de Etiopía, en Etiopía, y esta persona la toman como el nuevo profeta, ¿no? Como haciendo alusión a que lo que dijo Garvey se cumplió porque esta persona era de raza negra, fue el primero que se coronó como una persona negra, por así decirlo, como un emperador de raza negra. Y entonces los seguidores de Garvey pues dijeron que se había cumplido la profecía que tanto esperaban, ¿no? Porque eh, él les, él a través de sus pláticas daba como esta esperanza de acabar con la esclavitud negra y con todos esos prejuicios que se tenían, ¿no? Entonces decía que África era la tierra prometida dentro de estos pasajes que también se hablan en la Biblia, ¿no? En la Biblia rastra, que está más pegada a los libros sagrados del judaísmo, más que a los católicos cristianos o cosas así. ¿No? Entonces, eh, con el pasar del tiempo, también van tomando más fuerza eh,
la presencia de Haile Selassie, porque Etiopía, es que así lo manejan, ¿no? Pero fue como eh, el único país africano que no fue conquistado por Europa, aunque relativamente eh, sí fue conquistado, pero después de que fue emperador Haile Selassie, que fue conquistado por Italia, a manos de Benito Mussolini, y ya con el tiempo este emperador fue desterrado de Etiopía, e Inglaterra se mete a hacer todo el desmadre para apoyar a Etiopía y que recupere el trono y sacar a Mussolini o a Italia de Etiopía. Entonces como que se vuelve a tener esta creencia de que, eh, de que Haile Selassie es como el, pues, lo que tanto les había prometido Garvey al pueblo jamaiquín. Más o menos por ahí va la historia del rastafarianismo, de cómo surge en Jamaica, y pues ya tiene algunos símbolos pues muy notorios, como casi todos lo sabrán, ¿no? Que son los dreadlocks, ¿no? Y estos nacen a partir de varias creencias y varias lecturas de la Biblia. Y, por ejemplo, los dreadlocks, además de ser eh, considerados sagrados, también tienen este símbolo como de contracultura, de revolución, ¿no? Porque para, para, para muchas personas en esa época, tener el pelo largo no era como un símbolo de estatus o de masculinidad, ¿no? O sea, como que no, bueno, y actualmente también no muchas personas pueden tener cabello largo, así como el buen Ata, siguen siendo vistos como personas pues raras y que en el trabajo o en la escuela no lo puedes llevar largo, ¿no? Entonces por eso ellos mismos cuidan su estética de los dreadlocks y por ejemplo les voy a leer unos versículos en los que está basado el por qué traer el cabello largo, ¿no? Y espérenme tantito, porque eso sí no me lo sé, ¿no? Por ejemplo, hay uno que Adelante. dice, no harán calva sobre su cabeza, ¿no? Y eso está en el Levítico, ¿no? Refiriendo a que, pues, bueno, apuntalando sus creencias en estas cosas de la Biblia, ¿no? Y justamente, bueno, ahorita más adelante, esto se relaciona con el judaísmo. Yo ayer con Atahualpa le explicaba que yo leyendo en ese tiempo eran algunos blogs y algunas investigaciones y algunos libros, eh, pues encontraba una amplia semejanza con el judaísmo ortodoxo y ayer haciendo otra pequeña como repaso, investigación, encontré que hay hasta un documental que habla de eso, ¿no? Y no, bueno, yo no sabía yo no sabía o no tenía la menor idea de la existencia de ese documental, pero no me acuerdo cómo se llama el documental, ahorita en un momento les digo, pero bueno, seguiremos con esto de por qué traer los dreadlocks, ¿no? Entonces, para los rastas llevar los dreadlocks es llevar la melena del león de Judá, que es como también se menciona mucho bueno, en la Biblia, y que es como un símbolo de pureza, ¿no? De la no violencia, de la lucha y de la rebeldía contra el sistema. Y cabe aclarar que a ellos, a todo el concepto de sistema, lo llaman Babilón, ¿no? Como se expresa en eh, como en la ciudad de Babilonia, ¿no? Llena de los placeres y cosas así, que es como todo lo malo, ¿no? Era la representación de todo lo malo y todo lo que no iba de acuerdo a lo espiritual, a la idea de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, a todos ellos que llevan las rastas, eh, no quiere decir que todo el que traiga rastas o bueno, más bien todo el que traiga dreadlock es un rasta, ni todo el que no lleve dreadlock no es un rasta, ¿no? Justamente por eso que mencioné de que todavía existen prejuicios y estigmas sobre este tipo de personas, pues muchos prefieren no llevar los dreadlocks, y hay una frase que muchos rastas aplican de rasta no se lleva en la cabeza, sino rasta se lleva en el corazón, haciendo referencia a que no importa que no tengas pues los dreadlocks, ¿no? Eso no te identifica como un rasta, sino rasta va a ser todas las acciones que tienes y bla, bla, bla. Y por ejemplo, hay otro que dice, no cortarás el redondo de vuestra cabellera, ni cortarás los bordes de tu barba. Y esto también se relaciona mucho con
con algunas de las acciones que llevan los judíos, ¿no? Que es como, no se han visto esos judíos que llevan sus rulitos al lado. Y entonces comparten muchas similitudes, tanto el judaísmo como los rastafaris, también en la forma, pues se puede decir así, en lo que ven a la mujer, aunque esto se ha transformado, bueno, pasando el tiempo, como que ya no es como muy estricto la forma en la que se trata a la mujer, a menos que seas como muy, muy ortodoxo y sigas al pie de la letra la Biblia o los libros sagrados, dependiendo de la religión. Pero yo al menos he conocido tanto a rastas como a judíos que no minimizan el trabajo de la mujer, sino enaltecen ese trabajo de la mujer. No es como para ellos, o al menos a los que he conocido, la ponen, aunque se escuche feo, como al nivel del hombre, y muchas parejas la ponen un poquito más porque es muy importante la descendencia dentro de estas religiones, ¿no? Entonces, al ser ellas las creadoras de las nuevas descendencias, pues tienen una mayor importancia más que el hombre, ¿no? Por eso ellas no, o sea, ellos han cambiado ese rumbo de la historia, en vez de decir, no, pues no trabajan porque es mujer, ellas no trabajan porque sí es mujer, pero no trabajan porque las debemos de cuidar, porque son las que van a seguir con el legado de Jack. En este caso ya es el nombre que se le da a Dios en el Rastafari, y bueno, pues, y en el caso de Yahvé, o la traducción que le den algunos judíos al nombre de Dios. Entonces, por eso es importante para ellos también el uso, modificar el uso, más bien el uso y costumbre de estas tradiciones, para darle un lugar especial a la mujer, ¿no? No, porque no sé si has escuchado a algunas personas decir, no, es que los judíos son tal, o se portan de una manera muy fea con las mujeres. Y yo de primera mano, bueno, no es que yo la haya visto, sino que mi mamá trabajó con algunos judíos, y, y ella dice que estos güeyes eran muy, muy déspotas, ¿no? Así como que no se subían al elevador junto con ellas, no las volteaban a ver, las trataban mal o cosas así, ¿no? Y al menos yo con los judíos que traté eran completamente lo contrario, no era como esta nueva generación de judíos que trataba de transformar, o agarrar lo mejor de su religión, y lo que no les parecía también era como resignificarlo para no seguir teniendo también ese estigma de que son avaros, de que son misóginos. eh, entonces, más o menos, esta es la relación que también tiene el judaísmo con el Rastafari. Otro símbolo muy importante dentro del Rastafari es la estrella de David, que pues es uno de los principales símbolos de- del judaísmo también. Y por ejemplo, muchos de los rastas saludan pues haciendo con las manos como un tipo de estrella, y es como tratarte de bendecir y de dar fuerza al, al que está saludando, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, pues ya sentados más en México, hay una cultura del rasta, pues no es mucha, la que hay es en su mayoría buen pedo. Desafortunadamente a mí me tocó convivir con una congregación o un güey, que desafortunadamente para mí es uno de los más reconocidos rastas en México, y y, y no me gustó la forma, en que trataba a las personas, ni cómo era como esposo o algo así, ¿no? Igual y yo lo Es estoy por ello que juzgando dices mal. desafortunadamente. Sí, sí, no, o sea, a mí no, sus ideas no, en algún punto ya no me parecieron tan chidas como yo lo creía, ¿no? Porque, Aquí, ajá, te escucho. perdón que te interrumpa, Miguel. Aquí, o sea, haces referencia a que se vuelven radicales, tergiversan las ideas, o cuál es la percepción que tú tienes aquí en ese aspecto de por qué tú dices, siendo una de las figuras más reconocidas en el ambiente, en el entorno del Rastafari, cuáles son las problemáticas o qué es lo que consideras erróneo desde tu perspectiva, perdón, para considerar que pues se ve de una manera lastimosamente como una figura esencial.
Es que él del tema sabe mucho, ¿no? O sea, él del tema sabe mucho, es un güey muy clavado en los temas rastas, es un güey que se sabe la Biblia negra, como le dicen, o la Biblia etíope o rasta, sabe demasiado, ¿no? Y él es como, pues poniendo un ejemplo, él sería como el pastor o como Como el el rabino en la cuestión. justamente como el rabino, ¿no? Que más que dar una misa o así, es como el güey al que vas a acudir a que te dé un consejo, ¿no? Es el que te guía a partir del conocimiento de la Biblia o de los libros sagrados, ¿no? Se puede ver como un guía espiritual entonces, de Es cierta manera. exacto, pero este güey, para mí en su momento fue muy radical. Tal vez Ah, también lo estoy viendo como de que yo estaba muy morro y a lo mejor eran para mí unas reglas muy estrictas, ¿no? Porque yo en ese tiempo tenía como 18 17 años aproximadamente. Pero cuando yo la primera vez que me quise acercar a él, eh, es que si digo de dónde lo conozco, muchos lo van a conocer. Y es que este güey, bueno, digamos que yo me acerqué a él, ¿no? Así. Yo me acerqué a este güey, le dije, ¿qué onda, güey? Me interesa mucho, me llama mucho la atención la cultura, la religión de Rastafari. ¿Me podrías echar la mano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entro? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo me entero de esto? Y su respuesta fue, ah, sí, luego lo vemos. Ahorita estoy ocupado. Dije, va, no hay pedo, ¿no? Conocí a otras personas que estaban cerca de él. Poco a poco me fui adentrando y fui como pues ponle que en esos 3 años importantes fui como a dos, no, como a 4 reuniones, así, pero importantes para el movimiento, ¿no? Que son fechas que ellos celebran, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la del 19 de junio, que es cuando el rey o el emperador Haile Selassie vino a visitar México. Y entonces esas lo celebran como una fecha importante para los rastas aquí en México, ¿no? Se tocan tambores y se hacen algunos cantos. A esos cantos y hacer música se le llama Nayabingi, ¿no? Entonces yo a la hora pues, de estar ahí cotorreando, o bueno, no cotorreando, ¿no? Sino estar ahí en la celebración, vi que este güey, te digo, yo era nuevo, güey, entonces yo quería aprender y quería saber de todo, porque me llama mucho la atención, porque según yo, su ideal convivía mucho con lo que yo quería, ¿no? Que era como de, güey, pues está culero andarle tirando mierda a todo el mundo, estamos chido hacer compitas, el medio ambiente. Yo en ese tiempo estaba ni fumaba, hierba, por ejemplo, ahorita no fumo, ¿no? Pero fue en ese tiempo en el que empecé a fumar, justo porque era como parte del ritual, ¿no? Y que se supone que, bueno, saliendo un poco del tema, pero dentro del tema, cuando tú fumas marihuana en estos rituales o en estas celebraciones es para tener una visión más, ¿no? Como un alcance de sabiduría, como conectarte con Dios, como un tema más espiritual, más que recreativo, es un tema más espiritual para poder dar tus explicaciones o o relatar tus visiones, lo que sentiste dentro de este viaje o de este ritual de los tambores, de fumar marihuana, de estar conviviendo, ¿no? Entonces yo me la acerqué, me acuerdo, güey, que a preguntarle qué significaba eh, el consumo de la mota, ¿no? En este caso. Y me mandó a la verga, güey, así como de, a lo mejor ahorita lo entiendo, güey, y le doy como ese punto de vista de decir, pues estoy ocupado, güey, aunque no estaba haciendo nada, pero es el que dirigía como todo la festividad. Y así como de, no, güey, ahorita no te puedo explicar, si quieres al rato y que no sé qué. Yo dije, va, y yo lo dejé pasar, güey. Entonces, al siguiente sábado que yo lo vi, le dije, oye, güey, podemos platicar y así, ya. Y me mandó a la verga, güey, o sea, me volví a ignorar y dije, va, no hay pedo. Con el pasar del tiempo ya pude platicar un poco más con él, pero también ya no era como, yo ya no lo sentía necesario a él, ¿no? Porque para eso estaba como la demás gente que iba a la congregación, güey, o que se juntaba con él o con ellos, pues que ya me iban explicando más cosas, ¿no? Dije, pues este güey no es necesario, ¿no? Tal vez es como, eh,
pues la figura representativa del movimiento, pero pues, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, dije, es como cualquier padre, no es necesario ir con él si lo que quieres es como creer, ¿no? Y ya, güey, entonces con el tiempo, un día estábamos con él y, y de repente se acercaron unos güeyes como yo, güey, o sea, yo me vi reflejado ahí de, de que traían unas chamarras con las, con, con verde, amarillo y rojo, con las franjas así, y traían dreadlocks, ¿no? Y iban platicando, creo que iban tomando una chela, creo que por eso fue el pedo, creo que iban tomando una chela. Y este güey se le hace fácil empezarles a gritar, güey, así como de, nah, que están ensuciando el nombre de ya, güey, que este, por eso nosotros no, por eso a nosotros nos ven como pinches drogadictos, que no sé qué. Yo sé, cualquier persona que no fuera rasta, que trajera los colores, que trajera dreadlocks, güey, para él era como un poser, ¿no? Igual y sí tiene razón, ¿no? Pero, pues yo digo, pues está chido, güey, algo les gustó de la cultura o de lo que tú tienes, güey. Y yo dije, bueno, güey, pues muchos de los rastas de Centroamérica o de Sudamérica entienden ese concepto o tienen muy presente el concepto de rasta no es igual a dreadlocks, ni los dreadlocks son igual a rasta, ¿no? Cualquiera los puede usar y ya depende tú del significado que les das. Pero este güey se clavaba así tan cabrón, güey, y era así como de, ya no quiero, o sea, persona que veía así, güey, le tiraba mierda, güey. Una vez yo me juntaba con unos güeyes donde eh, pues su esposa tenía al lado un local, güey, y, y yo me llevaba bien con su bebé, por así decirlo, ¿no? Entonces yo estaba cotorreando y vimos, en ese tiempo iba con una novia, y pues vimos que la pobre chava esta pues andaba bien movida y acá le pidió un paro y le dijo, no, tengo cosas que hacer. Y se fue así bien, bien mamón. Y dije, no mames, güey. Y llegó y ya venía cotorreando con otros güeyes, ¿no? Pero te digo, justamente es ese pedo como para él era más importante recibir a las visitas eh, que a lo mejor iban de parte de todo lo que es la cultura del Rasta, porque creo que a los que recibió, si no mal me acuerdo, eran cantantes, güey, de reggae. Y entonces yo dije, no mames, güey, o sea, pues sí, o sea, yo entiendo que está chido eso, pero pues solamente te pedí un paro, ¿no? Así un parito chiquitín, güey, que no te iba a quitar mucho tiempo y no solamente fue esa vez, ¿no, güey? Sino de ahí como que mi mente tal vez también eso fue, pues no un error mío, pero tal vez eso me pasó en ese momento, que me empecé a enfocar más en todas las cosas malas que hacía este güey, ¿no? Como criticar a todo aquel que no era rasta. eh, Había una chica, güey, con la que yo me iba a arreglar los dreadlocks, este, y yo le decía, güey, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, eh, él ya le decía, no, pues está el güey, ¿no? Y acá y me decía, sí, dice, pero, dice, ¿por qué, no? Y ya me decía como que si me gustaba lo que hacía y todo, y yo le decía, pues sí, pero siento que es muy mamón, ¿no? Y ya me decía, y de ella y de muchos güeyes que iban ahí a arreglarse los dreadlocks, era como de, pues sí, como que tiene unas actitudes muy culeras que no empatan o no son congruentes con la ideología rasta. Yo decía, pues exactamente, ¿no? Justamente eso es lo que yo creía, ¿no? En vez de ser One Love como lo van pregonando por todos lados, güey, era como de, pues nada más amo a los que se parecen a mí y a los que pertenecen a mi grupo, ¿no? Y dije, está mal, este güey está bien mal. Entonces, aquí esta cuestión, Miguel, bueno, por principio, dos preguntas aquí para enriquecer esto. ¿Cómo se consideran realmente como contracultura, como un movimiento, como una tribu urbana? Una, y la otra, como tú lo mencionabas, entonces, ¿solamente es él o la mayoría de las relaciones con otras tribus o diferentes tipos de estilos de vida, costumbres, digámoslos, ¿no? Metaleros, rockeros, punks, entre otros, sea tribu urbana o movimiento, como se lo quiera considerar, ¿cómo es su relación? Por ejemplo, mira, ¿cómo se perciben ellos o se autoperciben? Yo creo que él y su movimiento sí es un movimiento
religioso, ¿no? Pero yo siento que la mayoría o actualmente muchos de los rastas que están fuera de Jamaica, eso sí hay que especificar porque en Jamaica sí es eh, un movimiento religioso como tal, o está bien fundamentado, así como una religión. La mayoría ya lo toma como un movimiento sociopolítico religioso, güey. O sea, todo va encaminado a los derechos humanos, como hacer respetar a los negros, que los negros tengan, eh, bueno, así nació, ¿no? Como que tuvieran los mismos derechos, güey, como que eh, la blanquitud no puede dominar el mundo, cosas así. Entonces está más, actualmente yo siento que la mayoría de personas lo ve como un movimiento sociopolítico religioso, güey, ¿no? Es como que porque están en contra de Babilonia y cosas así. ¿Y cómo se llevan o cómo es la relación con otras tribus urbanas, güey? Yo siento que la mayoría de los rastas, güey, es buena. Eh, Como que les vale madre o sea, ellos sí llevan a cabo esa parte güey, si yo no quiero que me discriminen, pues no voy a discriminar a otros. Pero los que se la toman mm, muy, muy a fondo o de una manera muy ortodoxa, así muy dura, güey, si es como de, güey, no te pareces a mí, no, no converges con mis ideas y con mis creencias, güey, tú eres parte del sistema. Y siento que, al menos como mexicanos, güey, que no estamos poblados o no tenemos mucha población negra, pues sería una pendejada de parte de nosotros como tratar de tener eh, esos prejuicios, güey, ¿no? Porque claramente podría llegar un güey de Jamaica y y con pelo rizado y todo eso, güey, y decirnos, güey, o sea, ¿tú por qué traes dreadlocks, güey, no? ¿Tú por qué usas el verde, amarillo y rojo? Eh, ¿Por qué consumes marihuana? Que ese es otro pinche pedo, güey, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marihuana se considera como una hierba importante dentro de la religión, güey, y se utilizan sesiones de razonamiento Rastafari y todas estas cosas. Entonces, el uso debe de ser sagrado, güey. O sea, debe seguir como los textos o los patrones bíblicos, ¿no? A los que como que estás leyendo o los pensamientos que estás teniendo, güey. Y como la meditación o algunas otras religiones, güey, pues supuestamente ese debe ser un momento privado, ¿no? El momento de la oración o el momento de contactarte con algún Dios debería ser como o hasta en la pura meditación, ¿no? Debe ser un momento íntimo, güey, tú con lo que creas. Entonces, algunos rastas que son mucho más exigentes, güey, o más ortodoxos, dicen, ¿por qué hacer este tipo de fiestas o por qué, más bien, no es cierto, no son más bien radicales, güey? Estos güeyes son los que no concuerdan con todo el concepto del rastafarianismo o del rastafarismo como religión, ¿no? Y dicen, güey, pues no necesitas hacer una fiesta en grande como para demostrar tu amor o tener algún tipo de conexión con Dios. Y bueno, y este tipo del consumo de la marihuana, pues también está reflejado o está sustentado en algunos versos de versículos o algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, hay uno que se llama, que es el Génesis, creo 3:18, güey, que dice, comerás la hierba del campo, ¿no? Entonces ahí sustentan su uso y consumo de la marihuana. En el Salmo 104, güey, dice, Él da la hierba para el ganado y la hierba para el servicio del hombre. Entonces, te digo, el consumo también está con lo religioso, y dos, que es como lo que yo siento que se ha transformado el uso y consumo de la marihuana, es en un pedo de rebelión o de subversión contra el sistema, bueno, pues es la planta con mayor, eh, pues con mayores estereotipos o mayores estigmas, güey, pues la voy a usar porque eh, a ti te va a causar un malestar, ¿no? Entonces es como lo usan muchos de los grupos.
Perdón, muy bien. Entonces, digamos lo que puede haber un sustento teológico, si lo podemos de esta manera, en el consumo de la marihuana, ¿no? Ya, bueno, en este caso, principalmente, primordialmente hablando en este aspecto de, de la cultura o el movimiento Rastafari, ¿no? Principalmente. Sí, así es. Sí, sí, sí hay un sustento teológico o religioso que los, que los ampara, por así decirlo, ¿no? O sea, por eso es como de, por eso también tienen como una vida más natural. No Ujú, son tan veganos, o sea, como que no llegan al vegano, son vegetarianos, pero están más cercanos al veganismo, ujú. porque no, igual no comen carnes rojas, no comen cerdos, no comen todo aquello, como decíamos ayer, aquello que tiene como Es pezuñas, un, no. lo que hablábamos justamente ayer. Y también el pescado debe tener una medida, güey, no puede pasar, no me acuerdo de cuántos centímetros, güey, no puede pasar la longitud del pescado para podérselo comer. Entonces, sí están más pegados o sea, digo, no pueden ser veganos porque pues, sí llegan a comer pescado, que es muy raro, pero sí su alimentación está más basada en los vegetales, en las frutas y cosas naturales, por así decirlo. Entonces se puede decir que de cierta manera, o bueno, también esta es otra pregunta, están orientados al ambiente, al contexto ambientalista y en este caso, tú que mencionas, están orientados también al trato ético hacia los animales o lo conllevan con ese equilibrio de la naturaleza o cómo lo perciben o cómo lo conllevan. Sí, están más pegados, justamente, sí, sí. Por eso mis ideas convergían con ellos. Yo sentía que muy bien, porque era el cuidado de la naturaleza. Ellos lo ven desde el cuidado de la naturaleza. Mm, A mí se me hace algo como, no sé si sea la palabra como hipócrita, pero es como un cuidado forzado. Igual entraron muchos como yo, ¿no? Que a lo mejor se importan por los problemas socioambientales o medioambientales y si de repente hicieron rastas, pero también hay otros que supongo que van creciendo como jóvenes o niños de hijos de rastas y tengo que cuidar la naturaleza porque es lo que me dio Dios para mi sustento, es lo que me dejó Dios a mí, ¿no? Entonces también en vez de cuidar la naturaleza por lo que nos da, lo cuidan a la naturaleza por quien nos los dio, ¿no? Entonces como, son cosas así medio raras. Y en este caso, por ejemplo, hay bibliografía, documentales, algo que recomiendes para la gente que está interesada o que se interese a partir de este podcast o anteriormente adentrarse en este mundo del Rastafari. Por ejemplo, yo recomiendo toda la música, ¿no? A lo mejor es algo que no abordé dentro de esto, pero sí toda la Ujú, música reggae, que es como lo principal, o el nayabingi, que son los toques de tambores, o el roots, hablan directamente de lo que es la cultura rastafari, ¿no? Necesitas tener oídos bien abiertos, por así decirlo, para entender qué es lo que está tratando de decirte, no sé, Bob Marley, Peter Tosh, en español que son Aganja y algunos otros grupos que son como más hacia lo religioso, ¿no? Te explican como todo el proceso de la cultura Rastafari en las letras. Y justamente ¿cómo se llama? El documental que te decía, eh, bueno, es interpretado, no, no es interpretado. Bueno, el protagonista narrado, más bien es ah, protagonizado protagonizado. por un, por un músico estadounidense de reggae pero que él creció en un barrio en Brooklyn donde pues convergen un chingo de culturas y vio que Ujú. el reggae tenía mucha similitud con todas las creencias de sus amigos judíos. O sea, decía, güey, no mames, hablan de León de Judá, hablan de David, hablan del monte Sion, y decía, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué los rastas y los judíos son una cosa diferente? Si hablan, él lo dice así, ¿no? Como que exactamente lo mismo, no llegan al mismo punto con algunas palabras diferentes, pero tienen a los mismos protagonistas, tienen los mismos símbolos y todo eso, güey, y por qué es diferente. Y es que no me acuerdo qué se llama Awake y algo. Ahorita busco el nombre del documental y te lo digo. Perfecto. Igual lo podemos compartir en la descripción para que alguien Sí, sí, si no, lo en un comparto. futuro, Más fácil lo ah, compartimos ahí en la inscripción para saber cómo se llama, porque te digo, no recuerdo el nombre del, del documental como del tal. documental. Sí, e igual para si en algún momento, si en lo que se publica este video, te acuerdas de otros
de otros documentales, algún libro o algún tipo de referencia que pueda ser útil para la gente que se quiera adentrar en esto, pues igual se puede Sí, anexar sin problema alguno. pues mira, ya encontré el nombre del Ah, documental, se perfecto. llama Awake Este, Zion, esto es es de- fugaz, ¿eh? se llama Awake Zion y es del 2006, creo. Nada Awake más encontré, Zion. ajá, nada más encontré el nombre porque no encontré toda la... Si no, ahorita lo Ujú. buscamos, pero ya ponemos todo, ¿no? Y es difícil Sí, de encontrar, güey, o sea, sí es un documental difícil de encontrar. Otra película que es chistosa, güey, pero tiene mucho que ver, o sea, tiene muchas partes importantes de la cultura rasta, se llama Rupstein, güey, ujú, y ahí platica la historia de dos rastas, güey, que venden discos LPs y en Jamaica y como toda la travesía que tienen que hacer. Pero dentro de la película, güey, pues hay simbolismos muy importantes de la cultura rasta, algunas creencias y algunas cosas que se van haciendo eh, dentro de todo esto. Y pues la Biblia negra o Biblia Rastafari, que para mí pues es muy similar a a la Torá o algunos libros sagrados del judaísmo o algunos parecidos a los cristianos, ¿no? Católicos, romanos. Pero pues si les interesa ver más, pues yo digo que hay blogs, hay algunas investigaciones de algunos antropólogos que creo que hay uno que se llama Marihuana a Jamaica, pero aborda todo el proceso histórico del Rastafari en Jamaica y cómo empezaron a utilizar la marihuana como un símbolo de subversión. excelente. Y por último, ¿cuál consideras tú, ya que mencionaste la cuestión de la música, el máximo referente? El máximo referente pues es Bob Marley, Ujú. pero para mí Peter Tosh es como mejor en el tema de las letras y en el tema de la música hay un güey que se llama Gustus Pablo que toca muy cabrón. Y lo recomiendas Sí, totalmente. sí. Perfecto, Miguel. Pues yo creo que esto es un tema para que en póstumos capítulos de este podcast podamos seguir abordando cuestiones de la música, ¿por qué no? Cuestiones antropológicas de esta misma cultura y muchos otros elementos, ¿no? Que evidentemente con el paso de nuestros capítulos podremos abordar de una manera mucho más amplia, con nuevos horizontes, nuevas perspectivas y pues evidentemente, ¿no? Siendo temas interesantes, temas con relevancia